a tratar un tema, bueno, que está en la palestra pública, que es un tema obligado y con él seguramente va a ser muy importante y muy interesante este tema. Le damos la bienvenida a Pedro Vicente Rodríguez Calderón. Él es rector de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta. Además es educador, comunicador con una vasta experiencia en temas electorales y derechos humanos. Además, con estudios en pedagogía crítica, etcétera, etcétera. Hoy vamos a estar analizando un tema que los venezolanos tenemos pues en nuestra agenda periodística durante todos estos días pasados y seguramente los próximos, como lo es el tema del Esequibo. Vamos a estar analizando estas 5 preguntas que se están planteando en el referéndum consultivo que se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre, eso es lo que está planteado. Y bueno, estas preguntas están centradas pues en la defensa de este territorio, pero que, dada la circunstancia política de nuestro país, también ha dado que hablar, ha dado que hacer con diatribas y, digamos, posiciones encontradas con respecto a este tema. También queremos analizar con nuestro invitado la perspectiva histórica, que, pues, como sabemos, muchos de los venezolanos que tenemos algunos días que salimos de la escuela y de bachillerato, en la escuela lo único que recuerdo yo del tema del Esequibo es el mapa, que era lo más fácil de hacer en el mapa de Venezuela en las rayitas de la zona en reclamación. Eso realmente es lo que yo aprendí en la escuela. Profe, bienvenido. Gracias, Axi. Bueno, realmente es un placer estar nuevamente acá en tu programa, hablando ahora sobre este tema que nos tiene a todos muy movidos en estos últimos días. Estamos apenas a 6 días de realizar el referéndum consultivo sobre el tema del Esequibo. Hay gente que opina que, bueno, ¿para qué vamos a hacer un referéndum y vamos a consultar sobre el Esequibo si sabemos que el Esequibo es nuestro? Bueno, realmente el referéndum no es para saber si el Esequibo es nuestro, porque evidentemente es nuestro. Entonces es una referencia en tu presentación en relación a las rayitas que uno recuerda cuando estaba en la escuela, ¿no? Ya en mi caso, que estoy mucho más avanzado que tú, ya yo las rayitas las veía desde muy pequeño, porque bueno, era cuando el Esequibo estaba como preso, ¿no? Porque bueno, justamente en el año 66 es cuando toman o cuando se llega a un acuerdo entre las partes involucradas. Todavía la Guyana era la Guyana inglesa, ¿no? En ese momento, pero justo después de ese acuerdo, Inglaterra, el Reino Británico, decidió darle la independencia. Ellos no la lucharon, sino que se las dieron. O sea, se las dieron. O sea, no queremos más este territorio. Sí, ya son independientes y ustedes son la Guyana. Pero quedaba presente en el Acuerdo de Ginebra que solamente se podía dirimir sobre el tema de territorio entre las dos partes, entre Venezuela y Guyana en ese momento, y actualmente igual, pues. ¿Por qué hago esta referencia? Bueno, porque Venezuela surge de una lucha donde nuestros libertadores, como liderados por Simón Bolívar, por Francisco de Miranda, lograron pues la independencia de Venezuela, que antiguamente para la colonia española, para el Reino de España, éramos la Capitanía General de Venezuela. Así fue designado en 1777 por los españoles como la Capitanía General de Venezuela. Y en ese primer mapa de la Capitanía General de Venezuela ya estaba el territorio Esequibo como parte esencial de nuestro territorio. En base a esa distribución geográfica es que, y posterior pues a la separación de la Gran Colombia, es que se basa el mapa de Venezuela. Sí, lo que pasa es que la Capitanía General de Venezuela fue antes de la Gran Colombia. Exacto. Recordemos que la Gran Colombia fue una idea en principio de Miranda y tomada por Bolívar para liberar toda la América del Reino Español, la América hispana, ¿no? Pero después de esa separación se mantuvo, pues, siempre la Capitanía General. En el mapa de la Gran Colombia, donde estaba Colombia, Ecuador, se mantenía el territorio Esequibo, y luego cuando vuelve a separarse de la Gran Colombia a Venezuela, se mantiene todavía en el mapa el territorio Esequibo, la Guayana Esequiba. Entonces siempre se mantuvo, y en todas las constituciones desde 1810 en adelante, todas se han mantenido que es el mapa correspondiente o el territorio correspondiente a la Capitanía General de Venezuela. En todas las constituciones que tenemos, que son 13 si mal no recuerdo, ha sido esa la constante, incluso en la actual, ¿no? La del 1999. Y no es cualquier territorio, es un territorio que tiene casi 160.000 kilómetros cuadrados. Ahora, profe, fíjese que el hecho de aceptar que está en reclamación es aceptar que no es, que hay una posibilidad de una duda,
que surge, ¿no? Durante toda la historia Sí, por eso yo digo que las rayitas los tenían presos porque, bueno, ¿cuál reclamación, a qué reclamaban en ese momento cuando se colocaron las rayitas? Porque hubo, después de 1777 y después de 1810, vino, después de la muerte de Bolívar, hubo en 1830 la separación de la Gran Colombia, se generaron unos poderes internos que se empezaron a luchar entre ellos, se generó una guerra civil en Venezuela, y una Venezuela muy debilitada, la llamada Guerra Federal, y en ese momento el Reino Británico dijo, bueno, este es el momento de nosotros tomar ese territorio que tiene gran diversidad biológica, minerales, mucha agua, y entonces, bueno, requerían de ese territorio, y aprovecharon y mandaron un señor Chorbuck, creo que se llamaba el apellido. El que hizo el mapa. Que empezó a delinear distinto al río Esequibo, un mapa diferente. Y llevaron eso a un laudo arbitral de París en 1899, donde allí no estuvo Venezuela representado. Venezuela quedó enmarcado en esa guerra intestina de diferencias que habían en el país en ese momento. Y ellos se aprovecharon y nada más habían 2 representantes de los Estados Unidos, ya estaba el decreto Monroe de América para los americanos, y los ingleses, 2 de los ingleses y 1 de Rusia. Y por eso los americanos participaron, pues en base a ese decreto doctrina, Monroe, ¿no? La doctrina Monroe. Y en función de eso quedó Venezuela sin representación legal allí. Entonces ante eso, bueno, nosotros no podíamos reconocer ese laudo arbitral. Ahora, qué impresionante el poder que tenía el Imperio Británico en ese momento, que de hecho, bueno, dicen que cuando muere la reina Victoria, 1 de cada 5 habitantes de la Tierra eran súbditos de la reina Victoria. Fue un imperio muy poderoso, claro, tenía muchas que hizo colonias, lo que quiso. Muchas colonias en todo el planeta. Impresionante. Y en diversidad de continentes, ¿no? Ahora, después, ¿por qué entregan a Guyana ese territorio? Mira, bueno, eso fue una decisión allí, me imagino, de las presiones internas que había del pueblo guyanés. También que, bueno, ellos empezaron a entregar territorios, colonias en África, en América, entre sus cambios ya de reinado. Y ahí yo de verdad no manejo mayor la información. Sin embargo, lo que sí puedo saber es que, bueno, justo coincide que en 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra, meses después, que reconocen que ellos liberan fue una situación fraudulenta lo de París. Claro, hay un reconocimiento de que el laudo arbitral fue fraudulento. Por parte del Reino Británico y por parte del gobierno que quedó después de la liberación de la colonia. Pero bueno, en todo caso, ese es un territorio que no es nada pequeño. Bueno, hay quienes hacen una comparación. La sumatoria de los estados Zulia, Falcón, Táchira, Mérida, Trujillo, Lara, Yaracuy, Caracas, Aragua, La Guaira, Distrito Capital y Nueva Esparta, más unos 36 kilómetros cuadrados más, es lo que equivale ese territorio. O sea, no es cualquier tontería lo que estamos luchando en estos momentos. Y es un territorio virgen, ¿no? Que no está prácticamente tan desarrollado. No, y hay poblaciones allí que han reconocido su vinculación con Venezuela. De hecho, Bolívar, cuando habla en el Congreso de Angostura de incorporar a la provincia de Guayana, que originalmente no estaba cuando se independizó Venezuela, no se había independizado todavía la Guayana. La Guayana en ese momento conformaba del Tamacuro, en lo que es hoy el estado Bolívar, lo que es hoy el estado Amazonas, y esa Guayana Esequiba. Eran 4 entidades, por decirlo de alguna manera, que estaba incorporando en toda la Guayana. La Guayana era toda esa octava estrella que muchos critican. En el laudo de París sí le reconocen la parte del Orinoco y esa parte de Ciudad Bolívar a Venezuela. Eso sí, se hizo ahí. Sí, ahí sí, pero nos quitan prácticamente todo el Esequibo. Nos están quitando los 160.000 kilómetros, 159.500 kilómetros cuadrados. Y siempre se dijo que era el río Esequibo el que delimita la Guyana con la Capitanía General de Venezuela, que después fue la República de Venezuela y hoy día la República Bolivariana de Venezuela. Ahora fíjese, profesor, como nosotros prometimos que vamos a analizar las preguntas, sabemos que hay muchas personas que han asegurado que las preguntas tienen una carga política e intencionada por parte del gobierno. Por eso es muy importante para nosotros que usted, de alguna manera, analicemos cada una de las preguntas que se están planteando y, bueno, ver cuál es su perspectiva de este asunto. ¿Qué le parece? Por ejemplo, la primera pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios conforme a derecho la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París en 1899, que pertenece
que pretende despojar a nuestra Guayana Esequiba. Esto es lo que estamos hablando inicialmente, ¿no? Sí, fíjate, antes de entrar en cada pregunta a detalle, yo voy a hablar del conjunto de las preguntas. Ok. Y lo voy a hablar desde esa presentación que tú hiciste al inicio. Yo soy educador, soy comunicador y soy político. Como educador, la visión que yo hago al ver las 5 preguntas en su conjunto y al detalle cada una de ellas, al separarlas también, es la forma didáctica que nos invita a revisar la historia. De hecho, a mí me hizo aprender más de historia. Hay que contextualizarlas porque es muy complejo el tema. Entonces está conformada con momentos históricos que te van diciendo, mira, el laudo arbitral de París generó una situación, pero ¿por qué sucedió el laudo arbitral de París? Entonces hay que reconocer en la historia qué pasó allí en esos momentos. Y así cada una de ellas te va llevando, te va conduciendo. Si conduces a algo, conduces al reconocimiento de la historia. O sea, como elemento didáctico de aprendizaje, de formación, está muy bien elaborado. Es inédito. Está muy bien elaborado. Es inédito este proceso en Venezuela, claro, realmente. Como comunicador, se logró con este referendo, y con las 5 preguntas incluidas, generar que en la agenda pública comunicacional estuviera en la palestra el tema de nuestro territorio y nuestra unidad territorial como país. Y yo creo que eso es importante. Todos estamos discutiendo por sí o por no el tema del Esequibo, el tema territorial. Y nos puso a conocer más a fondo por la vía informativa y por la vía educativa sobre algún tema que decimos sí es nuestro, pero ¿qué tanto conocemos de los elementos que hacen para que digamos que es nuestro? Mientras más los conozcamos, más lo vamos a defender. Entonces tenemos 2 elementos, el educativo y el comunicativo. Y por la vía política, que es mi otro elemento de formación, recoge de inmediato un mandato que da la Constitución, que a los temas trascendentales hay que consultarle al soberano, que es el pueblo, por la vía electoral. Y está enmarcado en eso el referéndum consultivo, que además tiene validez porque estamos en un modelo de democracia que no es representativa, que es democracia participativa y protagónica. ¿Y por qué lo hacen? Y esto se lo preguntó como político, ¿por qué lo hacen en este momento y no antes? Bueno, porque resulta que en este momento es donde hemos sido más agredidos por los actuales representantes del gobierno de Guyana, que han estado... al final esto es un tema de generar problemas y conflictos por el petróleo, por la energía. Descubrieron que hay unos importantes yacimientos de petróleo, tanto en suelo de la Guayana Esequiba como en los mares que están anexos a ello, que de paso hay algunos que se están metiendo que es mar territorial de Venezuela, que está por del Tamacuro, que está delimitado ya, y otro que no está delimitado porque es el que está en discusión de acuerdo al Acuerdo de Ginebra, que está en discusión porque pertenece a la Guayana Esequiba y que por ahora no se ha delimitado si es de Venezuela o si es de Guyana. Pero en ese mar ya están metidos la ExxonMobil, que es la que al final está entregando una cantidad importante de dinero a los guyaneses para que ellos asuman que eso es de ellos. Ahí el problema es fundamentalmente energética. ¿Cuándo empieza la mayor voracidad por parte del pueblo de Guyana, de la República Cooperativa de Guyana? Desde 2015 para acá empiezan ellos a avanzar con algunos temas sobre esto, pero en este último año quizás las razones fueron las mismas de 1899. Pensaron que estábamos divididos, que venimos de un bloqueo, venimos en el 2015, 2016, 2017, recuerda las guarimbas que nos estábamos matando unos con otros, casi llegamos a una guerra civil. Gracias a Dios a alguien se le ocurrió ir a una constituyente. Yo decía en ese momento, ¿para qué nos sirve una constituyente? Pero lo cierto es que cuando fuimos a votar en la constituyente masivamente, al día siguiente aquí se acabaron las guarimbas. Bueno, yo creo que el mismo día que estábamos votando en la constituyente ya se habían agotado las guarimbas. Entonces nos creyeron divididos y dijeron, en este momento vamos a avanzar a quitarles ese territorio a los venezolanos. Y bueno, resulta que en este momento ha ido, bueno, quiso colocar una bandera en un sitio, se la pasa amenazante, colocó una carpa que yo no sé si es del patio de su casa o si de verdad es en el territorio Esequibo, pero en fin, básicamente es la agresión a la que estamos siendo sometidos que el pueblo de Venezuela tiene que dar una respuesta. ¿A cuál es la respuesta que ellos esperan? Una respuesta bélica, una respuesta con cañones, con misiles, con armas. No, nosotros creemos en la diplomacia de paz y vamos a dar una respuesta
opinando, dando el voto de los venezolanos y las venezolanas que queremos la unidad de nuestro territorio. Y en la próxima parte vamos a seguir discutiendo precisamente las 5 preguntas que se estarán colocando en las manos de los venezolanos el próximo 3 de diciembre para que digan sí o no a esas interrogantes. En la próxima parte. Informativo Mira TV. Bien, continuamos, estamos en vivo trabajando para ustedes. Hoy conversando con Pedro Vicente Rodríguez Calderón, quien es rector de la Universidad Politécnica Territorial de los Altos Mirandinos Cecilio Acosta, hoy tratando un tema fundamental y es precisamente haciendo un análisis de las 5 preguntas que se van a estar colocando en manos de los venezolanos el próximo 3 de diciembre para opinar acerca de temas fundamentales con respecto al Esequibo. Este proceso pues ha generado una cantidad de posiciones en el mundo, en el ámbito político venezolano, y precisamente eso es lo que hemos estado conversando con nuestro querido invitado, Pedro Vicente Rodríguez Calderón. Quedamos pendientes, bueno, para profundizar un poco más acerca de las preguntas, y ahí dimos un bosquejo, una posición política, educativa, y bueno, como ciudadano. No es que quiera seguir evadiendo el tema de las preguntas, ya la voy a responder una por una, o voy a hablar de cada una de ellas. Pero se me pasó por alto en el primer segmento, porque yo, un rector de una universidad, bueno, primero porque soy venezolano, ¿no? Soy ciudadano de esta república. Segundo porque, bueno, la universidad tomó una decisión en su consejo universitario de adherirse al llamado al referéndum consultivo. Nosotros hicimos nuestro registro ante el CNE de manera que pudiésemos ser otra institución más de las 5.000 y tantas, creo que se adhirieron entre organizaciones políticas, organizaciones sociales y de todo tipo. Entonces también formamos parte de lo que se llama el comando de campaña de los ejes de los Altos Mirandinos. Por cierto, venimos ahorita de una reunión. Cuando se adhieren, ¿qué significa adherirse? Esa es una figura que tiene el sistema electoral venezolano que permite, mira, Daisy se lanzó como candidata y la lanzó el partido X. Si decíamos que la universidad decidió en consejo universitario y después de una consulta en los distintos sectores adherirse al llamado al referéndum, el referéndum fue llamado o convocado, como lo establece la Constitución, lo puede solicitar el Poder Legislativo. En este momento fue la Asamblea Nacional, por unanimidad, con todos los partidos que ahí hacen vida, quien decidió hacer el llamado al referéndum. Después vienen las adherencias, o sea, nos empezamos a adherir a distintas instituciones. Eso puede suceder incluso con una candidatura. Pedro Vicente, Dios no lo quiera, se lanza candidato a algo y lo lanza el partido X, bueno, vienen los Y, los Z, los A, los B, los C, y dice, cónchale, es buen candidato. Nosotros también queremos. Y dice, me adhiero a esa propuesta. Bueno, eso fue lo que hicimos nosotros, ahora no es con un candidato, sino con la patria, con defender la unidad territorial de Venezuela en nuestra Guayana Esequiba. Y por eso decidimos, todas las universidades, incluso privadas, hicimos una reunión con 11 universidades del eje de Altos Mirandinos, donde incluso participaron privadas, y ellos también decidieron su adhesión al llamado, ¿no? O sea que de verdad hay una participación grandísima, creo que son más de 5.000 adhesiones que hay. Entonces, bueno, eso en función de por qué estamos nosotros acá, y venimos ahorita de una reunión en el Consejo Legislativo de Miranda, donde estaba el rector Leonel Párica, que vino a conversar con los distintos sectores que estamos impulsando el referéndum consultivo del próximo domingo. Ahí estaban partidos de oposición, bueno, creo que casi todos, la mayoría, si no todos, estaba la mayoría. Y estaban legisladores, por supuesto, estaba en universidades, en el caso mío, y estaban también los sectores también del gobierno, etcétera, ¿no? Y el rector Párica escuchando ahí las inquietudes, aclarando algunas cosas, y bueno, diciendo entre otras cosas que ya todo está montado, ya el material electoral está con todas las auditorías previas al evento, ya está en los territorios, están todas las máquinas, ya tienen todos los software revisados, eso lo ratificaron incluso algunos partidos de Fuerza Vecinal y de Puente que estaban allí, que dijeron que habían asistido a esas auditorías, y cómo iba a ser el proceso, muy similar a los procesos que se han venido haciendo. El que fue al simulacro ya sabe. Presentan las 5 preguntas. 5 preguntas que uno va respondiendo son largas, ¿no? una a una. Sí, pero si ya tú te sabes cuál va a ser tu respuesta, tú marcas sí o no en cada una de ellas. Yo cuando fui en el simulacro no me tardé. ¿Se han difundido suficientemente esas preguntas? Yo creo que sí, por supuesto, hay que seguirlas difundiendo por todos los medios. Pues son preguntas muy enredadas porque mucha gente no sabe. Ya, vamos a hablar de ellas. Entonces, bueno, si quieres vamos a pasar a una por una. La primera es,
ya tú la habías leído, pero la releo porque fue en el segmento anterior. ¿Está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París en 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Bueno, ya dimos algunas razones en el segmento anterior, donde se explicaba que se aprovechó en el 1899 de la división que había en la nación venezolana entre distintos sectores y quisieron imponernos por la vía de dos representantes de Estados Unidos, dos de Inglaterra y uno de Rusia, donde no había representación nuestra, no había representantes de venezolanos, unas líneas impuestas por otro señor que enviaron los ingleses, donde nos querían despojar de la Guayana Esequiba. Eso por supuesto lo rechazamos porque ya explicamos también las razones históricas por la cual decimos que el Esequibo es nuestro. En la segunda pregunta, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Justamente este acuerdo, que se da por cierto en tiempos de gobierno de Acción Democrática, Raúl Leoni era presidente, de manera que no se puede ver que esto es un reclamo de un sector de la política venezolana, sino que más bien ha sido consecuentemente en la historia de Venezuela el reclamo por el Esequibo, una vez que se trabajó bastantes años en contra del laudo arbitral de París, se logró dar este paso importante que anula de manera taxativa el laudo arbitral de París, porque ¿qué tiene el Acuerdo de Ginebra? Que ahí sí teníamos representación de los venezolanos. Es que toda cuestión se tendría que resolver entre las dos partes. En ese momento del Acuerdo de Ginebra era el Reino Británico y el gobierno de entonces de Venezuela, de la República de Venezuela para entonces, que era el de Raúl Leoni. Y de ahí en adelante ese es el acuerdo que se ha mantenido y que no se ha derogado nunca. Luego a los pocos meses, el Reino Británico decidió darle la independencia al pueblo de Guyana. Salirse de ese rollo. Y ahora le dijeron, bueno, en el acuerdo que daba se ratifica, una segunda discusión ya con los representantes del gobierno de Guyana, que ahora será entre las partes de los representantes del gobierno de Guyana y el gobierno que esté de turno en Venezuela. En la tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Bueno, aquí hay dos razones. Una es que la Corte Internacional de Justicia debe, para poder tener injerencia en un tema, deben estar de acuerdo las partes involucradas. Si una de las partes no está de acuerdo, ya la Corte no tiene injerencia, no puede asumir el rol de juez en esa parte. Pero además de eso, se establece que eso debe ser resuelto por el Acuerdo de Ginebra, que dice, bueno, debe estar de acuerdo las dos partes. Entonces ahí sencillamente la respuesta también es sí en cuanto a esta tercera pregunta. En la cuarta, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios conforme a derecho a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? O sea, si tú tienes un mar que está en la misma discusión del territorio de la Guayana Esequiba, que no está delimitado si es tuyo o es mío, tú no puedes tomar posesión de él y dárselo a una transnacional para la explotación de lo que hay debajo en el fondo de ese mar, que sencillamente son grandes recursos energéticos. Eso tenemos que dirimirlo de acuerdo al Acuerdo de Ginebra, valga la redundancia. Entonces también ahí la respuesta, por supuesto, sería afirmativa. Y la última, que a lo mejor es quizás la más polémica, ¿no?, la que ha generado ruido en algunos sectores, ¿está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado para la atención integral de la población actual y futura de ese territorio, que incluye, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana, conforme al Acuerdo de Ginebra y el derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? Bueno, primero la incorporación. Que es lo que tenían que haber hecho hace años, hace muchos años. Por supuesto, haberlo hecho hace años. Y no poner las rayitas. Mientras el gobierno de la República Cooperativa de Guyana está colocando banderas y está amenazando con que tiene aliados armados para tomar el territorio,
nosotros, bueno, sencillamente vamos a satisfacer los reclamos de pueblos que habitan originariamente ahí, pueblos indígenas, etnias indígenas que están allí hace muchos años y personas que habitan allí, que han reclamado durante años, desde 1969, aquí está la muestra de los reclamos que se hacían de pueblo que está en la Guayana Esequiba queriendo ser ciudadanos venezolanos, queriendo que se les reconozca. Ahora fíjese que Guyana, bueno, se dice que es uno de los países más pobres, pero con esta situación de poder eventualmente hacer la explotación del petróleo, de esa acción que están haciendo, eso podría cambiar la situación para ellos. Eso es una de las discusiones que también y una de las opiniones que uno ha escuchado en diferentes sectores. Y por otra parte también a mí me llama la atención poderosamente, por ejemplo, el tema cultural, que dado que ellos son el resultado de varios imperios, de varias colonizaciones imperiales, inclusive el idioma es el inglés para ellos, no hay vialidad entre Venezuela y Guyana, no hay prácticamente comunicación, o sea, hay aspectos culturales muy difíciles de enfrentar en toda esta situación que no se han tocado mucho. Mira, hay un sector llamado... Manejan por la parte de derecha, como los ingleses. Rupununí. Rupununí está en la zona sur de la Guayana Esequiba, ¿no? Que fue el que sé que se rebelaron en el 1969. Ahí había comunicación, o debe haberla todavía, yo de verdad nunca, yo he llegado hasta el Roraima, la Gran Sabana, Santa Elena de Guairén, hasta ahí he llegado, ¿no? Pero ahí había comunicación. Por otro lado, son etnias indígenas la mayoría de los pobladores, y ahí sucede igual que lo que sucede en la Guajira venezolana con la colombiana, que para ellos no hay frontera, son guajiros, son guayú, son etnia guayú, y entonces ellos se comunican con su dialecto, que ahora están pidiendo que lo reconozcan como su idioma, que es válido, pero también hablan la lengua. En el caso de Colombia y Venezuela sí hablamos en castellano, pues el español. Pero ellos tienen su etnia, tienen su cultura, tienen su manera de identificarse, tienen sus habladores para resolver problemas entre los vecinos. O sea, y no les interesa si están del lado de Colombia o si están del lado de Paraguaypoa para acá. O sea, ellos tienen ese vínculo. Igual sucede con las etnias guaraos, y las otras que están allá, Yanomami, etcétera, que están en esa zona del sur de Venezuela. Profesor, ya seguramente, bueno, estamos ya finalizando este programa, que fue muy corto para el tema tan denso, pero me gustaría, por favor, que usted, para finalizar, nos pudiese hacer un pequeño análisis del vínculo que puede tener un resultado posiblemente positivo, pues, que la mayoría de los venezolanos diga que sí a todas las preguntas. ¿Cómo es vinculante eso en el mundo real para los efectos de la resolución de este conflicto? Si nuestra Constitución dice que somos una democracia participativa y protagónica, y que además la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del voto, algo más vinculante que un referéndum para consultar sobre qué vamos a hacer del 3 de diciembre en adelante, no puede haber. O sea, si la mayoría dice que vamos a hacer lo que se expresa en las 5 preguntas, entonces de rechazar el laudo arbitral de París, reconocer el Acuerdo de Ginebra y seguir discutiendo en base al Acuerdo de Ginebra, no estamos hablando de irnos a una guerra, desconocer la Corte Internacional de Justicia como ente que sea mediador entre las partes, sino que tiene que ser el buen oficiante, que es lo que establece el Acuerdo de Ginebra. Se me olvidó ahorita la cuarta, y la quinta, que es desarrollar el estado de la Guayana Esequiba. Bueno, yo creo que eso sí es vinculante. Sí es vinculante en el hecho de que sea una mayoría aplastante. Ahora, para eso tenemos que ir todas y todos los venezolanos y las venezolanas que quieren defender esta patria, nuestra unidad territorial, el 3 de diciembre, a nuestros centros de votación donde nos corresponde. No es como en el simulacro, ahora sí es donde nos toca. La cuarta es oponerse digamos, a la explotación unilateral de los mares, de los mares no delimitados, exacto. Ahora bien, mi pregunta, para ejecutar esto, para ejecutarlo, tomando en cuenta que, por ejemplo, que el presidente de Guyana puso la bandera y la cosa, todo eso que han hecho, o sea, es una situación que va a implicar acciones contundentes. ¿Cuáles cree usted que puedan ser esas acciones? Eso primero va a depender de la contundencia de la respuesta que demos el domingo. O
si damos la respuesta, yo lo recordaba hace rato, cuando las guarimbas, que nos estábamos matando unos con otros y estuvimos a puntico de ir a una guerra civil, se llamó una constituyente y yo dije, bueno, ¿para qué una constituyente? ¿Cómo la constituyente resuelve el tema de la guarimba? Y resulta que al día siguiente ya no teníamos guarimba. Igual puede suceder con esto porque si hay una motivación mayoritaria de los venezolanos a esta acción del referendo, entonces podríamos estar resolviendo. Profesor, ya nos tenemos que despedir, pero bueno, muy agradecidos por su intervención y esperamos que después del referendo podamos hablar a ver cómo van las cosas. Gracias por la invitación. Gracias y bueno, nos despedimos con muchísimo cariño en nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López. Hasta la próxima.